Bueno, de nuevo estamos aquí en la introducción de la Biblia. Hoy sí vamos a cubrir un periodo de tiempo que para mí se le da un buen base fundamental de para que uno puede entender bien cuando abrimos el Nuevo Testamento. Entonces, no vuelvo a decir, no es absolutamente indispensable que uno se vea Sin embargo, le dar un gran fundamento, cimiento para que usted ayude en su entendimiento. Hay una cosa que quiero repasar simplemente, brevemente, cosas que sucedió que también se vamos a ver en un poco tiempo cuando abrimos el Nuevo Testamento. Recuerda que durante la cautiverio babilónica, varias cosas sucedió que se afectó desde ahí en adelante todo el futuro de los israelitas, los judíos. Uno de ellos es que en cautiverio ellos empezaron a formar los sinagogas. Los sinagogas fue donde ellos en los días de sábado se reunieron para estudiar la palabra de Dios. Como en diferentes lugares ellos no tenían el templo para ir a los sacrificios allá, entonces ellos se reunieron los días sábados en la sinagoga. También cada sinagoga quería tener su copia de la Biblia, los profetas y todo esto. Entonces empezó también otro grupo de personas que fue copiadores, que se llamaba los escribas. Otro grupo que subió en este periodo de tiempo era los rabinos. Los rabinos fue profesores en la cual que la comunidad judío en cautiverio en tal y tal lugar y reuniendo quería sus hijos como estaba en lugares paganos y todo y con mucha idolatría, quería que sus hijos aprendía la base fundamental de sus leyes y las cosas. Los rabinos entonces empezó a enseñar a sus hijos estas cosas. También parte de empezó a culminar todos los diferentes escritos que pudiera encontrar. Entonces se llamaba el Talmud. El Talmud es los escritos sagrados de el pueblo judío que fue reunido ahí en Babilonia. Más que todo empezaba estos escritos ahí. La cosa fue para siempre, ellos fue curado de idolatría allí durante este periodo de tiempo. Entonces muchos sucesos se pasó allá que influenció basado de este periodo de tiempo de cautiverio. Ya ellos regresaron, reedificaron sus muros y más tarde el templo también. Entonces ahí si nosotros tenemos en este periodo de tiempo que se empieza a cesar, ya se termina el escrito con Malaquías en el Antiguo Testamento. Lo que pasó es que siguió el imperio pérsico que estaba todavía en poder y ellos continuaban en poder hasta que el año 333. ¿No? Eso depende de cómo se marca el tiempo. Aquí en la alba de la cristiandad dice que el dominio de Persia sobre Palestina comenzó con el decreto de Ciro en 536 a.C. para el regreso del remanente judío y continuó hasta 333 a.C. cuando Palestina llegó a ser dominado por el poderoso Alejandro Magno. Todo el mundo sí hemos oído de él y vamos ahí sí mencionar en un momento sobre Alejandro Magno.
Entonces, cuando la escritura del Antiguo Testamento se cerró, más o menos 400 años antes de Cristo, el pueblo judío en Palestina fue subyugado a Persia. Estos continuaron aparentemente sin ningún resentimiento hablado por parte de los judíos hasta que el poder de Persia empezó a finalizar y finalmente terminó bajo las rápidas conquistas de Alejandro Magno. La caída de Persia y la llegada de la Grecia, así también profetizaba por el profeta Daniel. Eso es en profecía Daniel 8, capítulo 8, 5 a 8. Entonces, otra vez, la tierra de los judíos pasó a manos de otro reino y emperador. Entonces, eso se terminó en 333, o sea que ya está después del escrito de Malaquías. Estamos en el periodo de tiempo entre los testamentos. Ahora se empieza ya la parte de Alejandro Magno. Alejandro Magno, aquí voy a estar compartiendo un poco del libro mío. Vamos a ver si todos tienen acceso de este libro, sea aquí con nosotros o a través de la internet también se puede conectar. Dice: Alejandro el Magno es un fenómeno en la historia y es muy difícil de saber el impacto completo que sobre el mundo hubiera haber podido ocurrir si él no hubiera muerto a la edad prematura de 32 años. Solo tenía 32 años cuando él murió. Sin embargo, es bueno que el estudiante brevemente reflexione sobre este personaje importante históricamente. En sí, él no tuvo mucho que ver acerca de la historia de Palestina, los judíos. Pero, como veremos en este capítulo, en este estudio, los que sus sucesores de Alejandro Magno tuvieron mucho que ver en las condiciones sociopolíticos de los judíos. De manera, antes que continuar ahí, se olvidó hacer en este periodo hay 6 pasos que es importante que usted lo vea. La primero es la pérsico, que ya habíamos visto. Eso fue el año de 538 antes de Cristo. Ya se entra los griegos, que es de 333 antes de Cristo. Después los egiptos de Egipto, de Ptolomeo. Eso vamos a ver cuando él murió, qué pasó. Es egipcio, que de 323 antes de Cristo. El 4 es de Siria, que es 204 antes de Cristo. Luego se entró los macabeos de 165 años antes de Cristo. Y final, a los romanos, que se tomó poder en el año 63 antes de Cristo. De 6 diferentes etapas, todo está pasando o pasó durante 400 años. Cada uno de estas diferentes cosas dejó sus huellas o sus marcas en una manera u otra. Para mí, realmente, Alejandro Magno ha sido una persona que siempre he gustado de estudiar y mirar y leer. Su papá era Filipo de Macedonia. Si usted recuerda que más tarde, cuando San Pablo llegó a Macedonia y recibió ahí una llamada antes de ir allá: venga Macedonia a ayudarnos. Macedonia era el lugar en la parte norte de Grecia, donde el papá de él, Filipo, había reinado. Él fue un rey, guerrillero, muy buen, fuerte, fortalecido y todo en esa época, la forma de gobernación que tenía ellos era estados
city-states, estados, ciudades, estados, quiere decir que cada estado era independiente, autónomo. Solo los ciudadanos de tal y tal ciudad tenían voz y voto. O sea que en Atenas, solo los ciudadanos de Atenas tenían voz y voto. Si alguien vino de Macedonia o de Salónica o de Esparta, de otro de estos pueblitos o corintios, no tenía derecho de votar en la ciudad. Cuando ellos necesitaban hacer, incluso eso sí nos hace un base fundamental de entender también la palabra eclesia o iglesia, porque la palabra iglesia fue usado específicamente relacionado a la forma de gobierno que tenían estas ciudades griegos. Cuando ellos en Atenas querían hacer un negocio de cualquier cosa, entidad, se lo llamaron todos los ciudadanos que venga a las 3 de la tarde en el parque central, y etcétera, etcétera. Vamos a reunir, vamos a tener una eclesia, una asamblea, convocado con un principio solo, y ahí los ciudadanos ahí se entraban para convocar. Pues Filipo, el papá de Alejandro, él sí tuvo capacidad de unir todas estas diferentes entidades bajo un principal bandera y todo era fuerte, preparados, intelectos, y ellos sí empezaron a conquistar el mundo. Pobre Alejandro, a los 20 años, antes de morir su papá, hubo una escrito en histórica, que un comentario que él dijo, que hoy, pobrecito, yo no voy a tener nada, que mi papá no va a dejarme ningún país para conquistar. O sea que él tenía muchas ganas de arrancar. Cuando se murió su papá, Alejandro tomó la tuta, la forma, y ya se arrancaba. Creo que era como un joven de 20 años cuando murió su papá. Realmente fue asesinado el papá Filipo de Macedonia. Pero Alejandro se cogió entonces de ahí hasta la edad de 33 años, o sea que en menos de 13 años, Alejandro había literalmente conquistado prácticamente toda la tierra conocida, bueno, no tierra conocida, pero es que las civilizaciones alrededor más importantes. Fue hasta Babilonia, conquistó Babilonia, ahí es donde se lo tumbó a los persicos. Babilonia siempre ha sido un capital deseado. Entonces ahí en Babilonia, él puso ahí como su forma de gobernación. Fue hasta India, incluso para conquistar y trabajar allá. Fueron allá de Egipto. Y Egipto, recuerda su geografía, tenía que pasar por Jerusalén. Ellos fueron a los sacerdotes afuera de la ciudad y pidió, por favor, que no se interrumpa nosotros y nuestro templo. Y Alejandro realmente lo escuchó, no lo molestó a ellos, tumbó todo el mundo alrededor, menos ellos. Una de las profecías también que se había dado antes era de Tiro. Allá ellos para que no hacer nada, ellos se puso en una isla allá un poco afuera y ahí se habitó la gente. Y Alejandro llegó allá y bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que él hizo, literalmente, aquí allá a la isla, él tumbó
piedra por piedra la ciudad y usaba estas piedras de construcción de la ciudad para hacer una puente hasta la isla. Así, una profecía que fue hecho antes, que ni siquiera un solo piedra va a estar que deja sobre esta ciudad de Tiro, fue cumplido. Hoy en día, según la profecía, también es un lugar donde se atiende los mayas, los redes para los pescadores. Pero eso sí fue de Alejandro Magno. Él siguió, continuaba a Egipto, conquistó a Egipto. Allá en Egipto, él lo hizo, Egipto siempre ha sido deseado por todo el mundo. Siempre fue una fuente de poderoso. En esta época, aunque estaba en una forma decaído algo, de todas formas era una fuerte, poderoso y rico. Ahí el Nilo, por tantos años, cuando se desembarca a la Mediterráneo, se llega a un delta bien fértil. Y este fértil lugar donde desemboca el Nilo, incluso se llama Goshen. Goshen es un parte de este. Goshen fue, recuerda, que parte que el faraón, durante José, que había dado a estas personas, los hebreos que llegaron allá le dio pero era muy fértil ahí. Ahí en este lugar, él fundó su ciudad, se llama Alejandría. Más tarde, en un momento, vamos a hablar más de este pueblo, porque eso jugaba y todavía juega. En esa época jugaba un papel importante en el avance del Evangelio, que vamos a estar viendo. Entonces, regresaba y ahí volvió a Babilonia. Cayó un fiebre, este joven, y él murió. Y eso sí, como vuelvo a decir, había conquistado todo, pero no sabemos qué efecto pudiera haber tenido si él hubiera sobrevivido. De todos modos, se murió. Según en el verano de 323 a.C., habiendo marchado a Babilonia, en la cual él había tenido la intención de fundar el capital del gran imperio, se enfermó de fiebre y murió a los 33 años. Bueno, ahí sí.